muchachas enojadas. Marihuana. Una fiesta. Muy buenas. Comenzamos con nuestro programa número 218 de Panorama Cultureta. Aquí en la Batiesfera. Fuerte el aplauso. Ahora tenéis la Batiesfera a tope de peña con toches pinchados, pero ahí está la gente, apoyan la cultura. Sí, señor. Programazo. Salva la cuarta vez que estamos en la Batiesfera y la verdad que es un placer, ¿eh? Un placerazo es un sitio cojonudo, ¿eh? Y ya está nuestro amigo saludando, saludando por Instagram, nuestro colega. Tenemos nuestros seguidores de Instagram que están ahí a por tope. Instagram, por streaming, directo por Instagram, así que quien quiera también nos puede ver y escuchar a través de nuestro Instagram. Què et pareix, Manu? Què et pareix si comencem el programeta en un poco de música, como siempre? Quiero decir al público que está aquí presente que si entran a nuestra página de Panorama Cultureta en Instagram, pueden hacer preguntas, ¿vale? Pueden ponerle y pueden seguirnos también. Por la calle no, porque somos peligrosos, ¿vale? Pero por las redes mejor. ¿No? ¿No, Salva? Por la radio sí que puede, claro que sí. Y por sí, Instagram, mejor por las redes. Por la calle no, que somos personas jodidas. Por la calle tú eres un poco peligroso, sí. No se los recomiendo. Bueno, tenemos de invitado a Javi Cobo. Fuerte el aplauso para Javi Cobos. Yeah. ¿Cómo estás, Javi? Uy, espera, que no te he puesto nada. Se oye el micro de Javi. ¿Qué clase de sonidista soy, Salva? Mirá, ¿no?
Le hago una pregunta y no le pongo sonido, digamos. Muy mal, tío. Un tío jodido, digamos. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Es un placer volver a verte. Y presenta a tu hermana también, ¿no? Porque El placer es mío y bueno, aquí presento a mi hermana que me va a acompañar en un par de canciones, como siempre. Así que bueno, ella es Lucía Cobo, así que un fuerte aplauso para ella. Alicia también, fuerte el aplauso. Pedazo de artistazos que los hemos escuchado haciendo prueba de sonido y suenan muy bien, así que... Sí, señor. ¿Qué tal si empezamos con un temita? ¿Empezamos con música en vivo? ¿Quieren música en vivo el público aquí? Sí, Público fantástico. Qué bien. Bueno, pues nada, música en vivo. Ahí va. Esta va para vosotros, ¿vale? Un poquito en acústico. Leo otra oferta que acaban de publicar. Venga, va, que está así, que esta es la de verdad. Me pedís estudios superiores. ¿Para qué? Para hacer de recadero de los mayores. Y si puede ser mejor un doctorado. Pero eso de pagarte estará complicado. Y lo analizo y no piden tanto. Solo llevo estudiando 6 años. Si no lo cojo, otro lo hará. Cállese que empezamos mal. Pues mire, señor, esta es mi respuesta. Parece que está cocinando y una receta. ¿Cómo voy a tener 10 años de experiencia? Si hace ese tiempo solo era un niño de teta. Y es que se me va a hacer muy duro que usted no me pague ni un duro. Yo le digo con disimulo, váyase a tomar por... Estamos en horario infantil. Y me acabo de apuntar ¿A qué? a clases de iraní, porque era el requisito que me falta por cumplir. Si no es suficiente con el inglés, alemán, mandarín, polaco, australiano, estonio, marroquí, francés. Y me pide ser junior o senior de qué, para acabar llevando, señor jefe, a su mesa el café. Pero no pasa nada. Yo trabajo igual. Y lo analizo y no piden tanto. Solo llevo estudiando 6 años. Si no lo cojo, otro lo hará. Cállese que acabamos mal. Pues mire, señor, esta es mi respuesta. Parece que está cocinando y una receta. ¿Cómo voy a tener 10 años de experiencia? Si hace ese tiempo solo era un niño de teta. A ver las palmas. Y es que se me va a hacer muy duro que usted no me pague ni un duro. Yo le digo con disimulo, váyase a tomar por qué. Usted no quiere una persona para trabajar. Usted lo que quiere, le voy a decir lo que es. ¡Díselo! Y una buena receta, una máquina perfecta, que le sobren horas y trabajo hasta las cejas. Gente sumisa, que no tenga prisa y que no tenga reparo de sangrarle las rodillas, que le teman la vida. Ratón de alcantarilla, que culpa por la boca solamente cosa fina. Toca. Y es que se me va a hacer muy duro que usted no me pague ni un duro. Yo le digo con disimulo, váyase a tomar por... Fuertes aplausos. Sí, señores. Yeah. Buah. Javi Cobo. Así da gusto, Salva, con estos artistas y con este público y aplausos fantástico. de verdad, que no son aplausos enlatados. Sí, que Qué guay. En la radio tenemos que usar aplausos grabados. Bueno, chicos, ¿hace cuánto que está esta formación, este dúo de hermanos? Bueno, pues la verdad Desde que es... nacieron, básicamente, ¿no? ¿O qué? Sí, yo, bueno, ¿Nacieron con la guitarra y el micrófono? No. No. La guitarra vino después. La complicidad vino, yo creo que desde que yo tenía 5 años, porque ella nació. Sí. Y bueno, me empezó a dar a mí por todo esto de la guitarra, porque yo tenía una guitarra en casa un poco así muerta del asco y dije, voy a darle... Bueno, a ver, me mojo. Lo primero que yo quería era saber tocar las canciones de Melendi, ¿vale? Porque en aquel entonces era mi... Pero Melendi antiguo. Sí, el bueno, ¿no? El que... Vale. Y eso es lo que a mí me apetecía y tal. Lo que pasa es que llegó un momento en el que yo creía que tenía... O sea,
como os estáis dando cuenta, se me daba mejor hablar a través de las canciones que a través de las palabras en sí y acompañado de la música. Entonces o sea, es como que las ideas me empezaban a venir y las musas venían hacia mí. Y luego lo que pasa es que es lo que hemos comentado al principio. Sí. La sinergia que tengo con mi hermana hace que las voces se acoplen de esta manera. Perfecto, ¿eh? Hombre, Qué suerte que tuviste una complicidad hermana total. chica. Así es te hace el coro femenino. Si no, lo hubiera acoplado de otra forma. Si no, lo hubiéramos Claro. apañado. La sinergia habría Eso es. estado. Claro. Bueno, Oye, ¿tu hermana te acompaña por los conciertos también? ¿O? Sí, sí. O sea, Mira, qué bien. si en alguno no viniera, pues no sé qué haría yo, pero evidentemente siempre me apoya en los conciertos y también me apoya de manera moral. Y bueno, también es una especie de filtro a la hora de cuando saco las canciones. O sea, tengo muchos filtros. ¿Te critica? Sí, no, ¿qué va? Para nada. Al revés, yo soy la... O sea, si a ella le gusta, le puede gustar a la gente. Pero si a ella no le gusta, ni me molesto. vale. Entonces ya está. Ella es como el jurado final. No, bueno, el inicial. El inicial. Si a ella le gusta... El único. Sí, pero tiene la última palabra. En el momento de tú elegir para el último... No, esa sería más mi novia, que es demasiado Esa es tu crítica, novia, ya sí. la... Ah, tienes filtros. Tienes muchos Sí. filtros. Claro, y no está Demasiado. mal, ¿eh? Y la madre también. Bueno, pero mi madre también... Mi madre es otra... La vamos. madre es nivel pro, ¿no? Sí. Las madres son buenísimas. Sí. Eso va O a sea, ser la un poco. canción que has cantado es que la ha pasado todos los filtros Sí. y ahora estás aquí en Sí, Batifera sí, con pasó todos los otro- filtros, la madre, la hermana, la novia. Bueno, Todo. Soy escúchame, insuperable ya. ¿cuáles son tus influencias? Porque tiene como un rollo así como andaluz, un rollo ahí Mira, sevillano. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, yo siempre digo que soy un cantautor valenciano, músico Sí. de Valencia, pero la sangre andaluza corre por mis venas. Esto se debe a mi padre, que, bueno, y tengo muchísima familia en Andalucía gracias a él. Y, bueno, siempre me ha llamado todo ese tipo de música y al final son las vertientes. O sea, me gusta de todo tipo y muchas veces me acabo confundiendo porque me gusta la rumba, me gusta el rock, me gusta todo. Lo que pasa es que también es cierto que tiro mucho hacia abajo, hacia la parte sur española. A la parte sur, muy bien. ¿Qué te parece si hacemos otra canción? ¿Una otra canción más? Sí, ¿Público una quiere otra cancioneta. canción? Otra canción. Sí, señores. Me encanta este público. Los tienes entregados, claro. ¿Podrían que sí. venir siempre? Vale, pues genial. Vamos a otra Vale, canción. Vamos a cantar el primer single. Ah, y si tienen una pregunta, tienen que entrar a nuestro Instagram y pueden hacer la pregunta por aquí, ¿vale? Muy fácil. Pregunten cosas inteligentes, por favor. Venga, ¿qué nos van a cantar, amigos? Pues os vamos a cantar el primer single que sacamos, que ya hace más o menos un añito, que, bueno, no sé si contar ahora un poco de qué va porque mola o lo cuento después, lo que tú me digas, no es igual. Bueno, no sé, el público manda en este caso. ¿Ahora o luego? Luego. Quieren música. Yo le hago caso a mi productora, digamos. Lo que Pues ya dice mi está. productora, La Luego lo producción. tiene un palo ahí atrás y nos pega a veces si no le hacemos caso. Vale. Bueno, venga, va. Esto es Avión de Papel. ¡Dale, Javier! Viernes por la tarde y de tormenta y nadie sabe que me saltan las muelas de aguantarme la ganas de verte. Pa. Y en cualquier otra parte tomamos unas Asturias para curarme de esta indecisión que ya no tengo razón. Vamos a hacerlo mejor. Na 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 na. ¡Ey! Na 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 na. Y vámonos al plaza y saludo con la mirada. No me digas más palabras, ponme otra jarra. Y hablemoslo despacio, no pequemos de insensatos, porque esta historia puede durarnos todos los años. ¡Vámonos! Que quiero viajar en avión de papel y sin motor, que me va a durar toda la vida. Y esta gran indecisión, porque esto no es cosa de dos. Fíjate, no he sido yo, que la culpa no ha sido solo mía, culpa la imaginación. Ole esas palmas. Y al día siguiente de madrugada bailando en la tormenta, fíjate ahora en las consecuencias de unas cuantas cervezas. ¡Vámonos! Me vienen los nervios con la fiera mirándola a los ojos. Sálvese solo quien pueda, porque esto es cosa de todos. Na 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 na. ¡Ey! Na 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 na. Y vámonos al plaza y saludo con la mirada.
No me digas más palabras, ponme un cubata. Manolo, ponme un cubata. Hagámoslo despacio, que hemos sido insensatos, porque esta historia no va a durar todos los años. ¡Oh, no! Que quiero viajar en avión, de papel y sin motor, que me va a durar toda la vida. Y esta gran indecisión, porque esto no es cosa de dos. Fíjate, no he sido yo, que la culpa no ha sido solo mía, culpa la imaginación. Porque esto ha sido el principio de un largo final, porque solo en un lienzo no se define amistad, porque ahora tienes al menos una razón ¿Para qué? para acordarte de alguien como yo. ¡Vámonos! Que quiero viajar en avión, de papel y sin motor, que me va a durar toda la vida. Y esta gran indecisión, porque esto no es cosa de dos. Fíjate, no he sido yo, que la culpa no ha sido solo mía, culpa la imaginación. Que quiero viajar en avión, de papel y sin motor, que me va a durar toda la vida. Y esta gran indecisión. Sí, 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 sí. Fuertes aplausos. Javi Cobos y su hermana. Que besona, tío. Mola, mola, mola. Qué alegria, Bueno, Javi, què tenim que fer per anar a veure un concert d'estos que fas tu? Per ahí? Tens algun concertet a la vista? De moment no tinc cap concert planejat, però Però això com pot ser? Bueno, així ens està escoltant molta gent que se dedica al tema cultureo en València, ¿eh? O sea que igual te dice algo después de eso. Ojalà. Bueno, Ojalà que sí. ahí tenim al manager que cobra Sí. la comissió en cerveza. Sí, yo en cervezas únicamente. Contanos un poco, ¿en qué te inspiras para escribir las canciones? Buah, pues puedo inspirarme en todo, por ejemplo. Son muy alegres, ¿eh? Son divertidas. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. De hecho, hay otra. Sí, 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 sí. Vale, vale. Varias más, no, tranquilo. Vale. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, esta canción surge de un fin de semana. O sea, esta canción fue un fin de semana bastante random. Si yo llego a escribir una canción de un fin de semana, Claro, por ¡Po! eso. Es una me miran canción. acá. Es una canción bastante abstracta en la que engloba muchísimas cosas del fin de semana. Y bueno, con los amigos, con mi hermana, muchísima gente y todo buenas sensaciones. Y bueno, empezó todo un viernes, por eso la canción empieza viernes por la tarde. Y luego, bueno... Pero bueno, aquí en los fines empiezan los juernes, ¿eh? Empiezan Sí, hoy. nosotros empezamos los jueves en la Batiesfera. Yo es que ahí ya trabajaba, yo ahí trabajaba. Ya trabajaba, Ahí trabajaba. Pero bueno, de hecho la canción se empezó a construir el viernes en mi cabeza, sin querer. Y yo el domingo me senté y la compuse del tirón. O sea, fue algo que vino así un poco rodado y... Fuiste corriendo a tu hermana. Despierta, tengo una canción. No, hay Estabas de resaca, quizá. Muchísima. Tú ves. Muchísima. Eso inspira bastante, ¿eh? Te Sí. lo digo. A ver, hay veces que tú quieres buscar una canción y no la encuentras, pero es que hay veces que viene la canción a decirte. Sí, cuando vas pedo te vienen ideas así. Tiene una que se llama La Resaca. Vaya, Aquí hay, ya sabía yo que iba por ahí. aquí hay muchas cosas, pero sí. O sea, al final me acabo inspirando en todo. O sea, en todo lo que puedo, todo lo que merece la pena ser cantado, intento plasmarlo de alguna manera. La verdad Qué que bueno, bueno, pueda. un placerasco. Y Bueno, a mí me gustaría sí. saber, Manu, cómo poder escuchar estos temas. ¿Los tienes por ahí en algún sitio Sí, subidos? sí. Spotify, Bandcamp. Sí, estas dos canciones, por ejemplo, en concreto, las tengo en todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon, Apple, bla, 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 bla. Y luego los videoclips están en YouTube, que la verdad que el videoclip del avión de papel refleja un poco más o menos el porqué, y el de la receta, la verdad que era la primera canción que hemos tocado, la verdad es que está bastante chulo. Cómo conseguimos plasmarlo, lo que quiere expresar la canción. Buenísimo. Bueno, después vamos a poner alguna de esas canciones también si quieres. Si Sí, quieres, o la cantas como sí, quieras. No sé. Entonces te buscamos Lo que como prefieras. Javi Cobo por ahí por las Sí, redes. en Instagram estoy como Javi Cobo entre barra bajas, y luego en YouTube también estoy como Javi Cobo, o sea que los que queráis buscarme y bueno, darnos amor y todo este rollo, la verdad es que Oh, se qué agradece bonito, bastante. qué bonito. Se agradece. Sí, Qué bonito. Bueno,
¿Qué te parece si Salva se la sabe? Ja, 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 ja. Piensen alguna recomendación. Estás pensando en el Juernes, Piensen Manu. alguna recomendación mientras Salva se la sabe nos recomienda Juernes. ¿Qué hacemos, Bueno, Manu, pues ¿qué hacemos después de la Batiesfera, Salva? Tenim una coseta xula, tenim a Rodrigo Leao tocant concertet en la Rambleta, en l'espai Rambleta, Ajá. i com saps també tenim així al costat en el Festinar, tenim una Jazz Jam, tots els dijous, que és un planazo per a després del programa. També ho recomanem a la Sí. gent d'ací. O también, bueno, que venir a la Batiesfera a comer unas tapas. También, por supuesto. Sí, claro que señor. Y si vienes a estas horas, pues escucharás música Sí. en directo y verás un radio show también en directo. O sea que... Sí, sí, sí. ¿Y tú qué tienes, Manu? ¿Algo Bueno, que yo voy a recordarnos recomendar- sobre Fusio? Yo sobre fusionar siempre me dedico a recomendar. Voy a recomendar los cursos y talleres que tengo aquí, algunos de mis alumnos. Está Carla, está Pablo. Bueno, me traje a toda la gente, ¿entendés? Oye, qué bien. Sí, sí, me traje a mis compis de piso. Bueno, a mi chica, me traje a todo el mundo. Robert ahí también, mi amigo, mi colega de fiesta. Bueno, me traje toda la familia. Pero bueno, yo voy a recomendar mi taller de teatro, obviamente. Ese Molt bé, talleraco, molt bé, ¿eh? molt bé. Talleraco, claro. Mi taller. Yo voy a recomendar eso. Tiramos para casa siempre. Y nada, bueno, también tenemos clases de yoga, de sevillana, de canto, de dibujo, de bailes como forró, tango, twerking, aeróbico, bueno, clases de guitarra, tarantelas y pilates. Mirá, en el Fusionar tenés todo eso y podés probar una clase, así que está todo publicado en las redes sociales. En Facebook podrán encontrar también y en Instagram. Si nos tienen que recomendar otro artista, Javi Cobos, ¿qué otro artista nos recomendarías? Que sean de la terreta, o que sean, no de la terreta, o que toquen aquí, que participen en la cultura local. Que podamos ir a ver, vamos, que podamos salir un jueves, un viernes y verlos. Claro, me dice Metallica, me dice ahora. Chao. me mató. Metallica. Me ¿Cuándo mató. tocan en Valencia, Metallica? No me he enterado. No, pero podría. Bueno, Bueno, los traemos, Salva, al programa. Traerlos aquí. Los traemos aquí, le hacemos una entrevista, a ver. A ver qué Sí, pasa. sí, están invitados. Sí, con nuestro inglés perfecto. Se hace lo que se puede, ¿no? Siempre. Sí, sí. A ¿Qué ver, no- si tuviera que recomendar a Sí, alguien... pensá de un aquí poco, de el primero que Terreta. te venga, porque es difícil la pregunta. Vale, pues la verdad es que en Sagunto conozco muchísimo... O sea, yo vengo de Sagunto Sí. y la verdad es que conozco muchos artistas que hay ahí. Por ejemplo, un grupo que me gusta mucho de un amigo al que aprecio se llama Fantuca. Me gusta mucho también. Luego Salvaje, también es un grupo que me gusta bastante. Son todos de la zona de Sagunto. Luego el otro día tuve la oportunidad de participar en un concierto de un chico que es de Burriana, también es cantautor, que se llama Ángel Cerezuela. Sí. Y la verdad que es una pasada. Hombre, Ángel Cerezuela ha venido al programa. Es cultureta. ¿Ha Total. venido? Mira, pues todo Sí, queda en señor. casa. Claro que sí. Un fenómeno, sí, señor. Pues buenas recomendaciones. Ya veo Buenas que- recomendaciones. Ya veo que das buenas, que conoces a la gente He hecho los buena. deberes. Mira, vamos a hacer una canción más y después si te quedas otra para el final del programa. Perfecto. Digamos, la del final del programa tiene que ser de fiesta. Bomba. Ah, de fiesta. De fiesta la del final del programa. Entonces ahora hacemos alguna de la que Ya tú la he quieras. elegido, ya la he elegido. Vale. Pero ahora toca la que tú quieras. Y después cambiamos de artista porque hoy Vale, tenemos, perfecto. Salva, tenemos, ¿cuánto? Tenemos 3 agrupaciones, más una Tres poeta. agrupaciones, poesía, tenemos música en directo de 2 grupos y ¿qué más, tío? Fantástico, agenda ¿eh? cultureta. Tenemos la agenda petada, como siempre. La agenda petada. Bueno, después vamos a hablar también de los eventos de aquí de la Batiesfera, que tiene una biblioteca ahí gigante. Y que por favor prueben las tapas, que son impresionantes, Salva. ¿Qué nos van a tocar, amigos? Vale, ahora sí que tengo que despedir a mi hermana, ¿vale? Voy a cantar... Sí. Es la canción que le toca solo a él. Él solo. Así que bueno, Bien. mi hermana Un aplauso, se baja. un aplauso, Bueno, bravo. Gracias, hermana. Vale. Bueno, y entonces aquí me quedo yo un poco más... de hecho, como veis, me he sentado por el tema... Más de la- íntimo, más El íntimo. tema de la intimidad. Venga. Me siento, ¿vale? Esta es la última canción que está en todas las plataformas digitales. La sacamos hace un par de semanas y la verdad es que ha tenido súper buen recibimiento. Yo estaba muy asustado a la hora de sacarla porque, como habéis podido comprobar, todo lo que hasta ahora era mucho rumba, mucha alegría, y esta cambiaba un poco de tercio. O sea, ahora la voy a tocar siempre en acústico, pero bueno, la he hecho un poco más pop, más rock, y suena de otra forma y también habla de algo más triste, un poco más de desamor. Así que bueno, se llama Lo que en realidad era. Y nada, pues espero que os guste, ¿no? Lo típico. Vamos a ver qué opina el público. Vamos a escucharla. Vale.
para los Romeos y las Julietas. Quiso ser mi Julieta, amante de buenas recetas. Quise ser su planeta y que ella fuera mi estrella. Quise perderme en sus pecas de pan integral perfectas. Pero ella alumbraba otros planetas y mi garganta iba quedando seca. Quiso no parecer tan buena y a la primera de cambio me dio puerta. Dejé de estar de moda, volando cerca del sol y con alas rotas. Se fue y no dijo adiós, quizá en otro momento será mejor. Quise ser su Romeo y no su patio de recreo. Quise pintar en su espalda y publicar 1000 batallas. Quise perderme en sus labios y encontrarme despacio. Pero ella perdida en otros labios y yo como un idiota y esperando. Quiso no parecer tan buena. ¿Y qué? Y a la primera de cambio me dio puerta. Dejé de estar de moda, volando cerca del sol y con alas rotas. Se fue y no dijo adiós, quizá en otro momento será mejor. Perdidos entre 100.000 portales, se nos quedaba pequeña toda la calle. Demostró ser lo que en realidad era. ¿Y qué? Ya la primera de cambio me dio puerta. Dejé de estar de moda, volando cerca del sol y con alas rotas. Se fue y no dijo adiós, quizá en otro momento será mejor. Vosotros, quizá en otro momento será mejor. La última. Quizá en otro momento será mejor. Quizá en otro momento. ¡Fuertes aplausos! ¡Yes! Sí. Javi Cobos. Javi. Bueno, fantástico, bueno, Javi. Un poquito más lenta, pero muy bien, muy guay también. Buenísimo. Oye, preguntan por aquí, el Harry Potter pregunta que ¿desde cuándo llevas tocando la guitarra y cantando? ¿Hace cuánto? Eso me gusta, es la pregunta del público, ¿eh? Ustedes están saliendo también aquí, salen en directo. Mejor que estén bien peinados y bien, ¿eh? Por favor, ¿eh? O sea, además que las Estos cámaras son hippies de de aquí alta adelante. definición, o sea que... Vale. Yo Va. creo, tocando la guitarra, podríamos decir, yo creo que 7 años o por ahí, ¿no? Solo 3 años y ya estás ahí... Siete. Ah, 7, perdón. 7 años. 7 años. Componiendo, yo creo que igual 3 o 4. 3 Ajá. o 4 y bueno, y cantando, pues supongo que desde que nací. Desde que mi madre me puso la oreja de banco en el coche porque solo estaba ese CD. Vaya. además Ya decía llamo- yo que me sonabas de algo, esa música. Bueno. Canto muy Pero ama- es joven porque dijo CD. A mí mi papá me ponía cassette. No, cassette, vale, no, primero. Empezamos con cassette de estopa. ¿vale? Cassette de Lo que estopa. pasa es que señor. Ahí le gustó a la señor, chica. ahí. El público ahí dijo Oye, que sí, ¿eh? Sí, sí, con la oreja de banco. Estopa, la oreja de mango. Claro, bueno, tiene las influencias ahí. Todo. Tus influencias se notan en tu Sí. guitarra y vamos a pedirte después al final del programa que nos toques otra, ¿vale? Una alegre, ¿Vale? ¿no? La que tú quieras. Terminamos con alegría, bailando Sí, todo el con público. fiesta, no, a terminamos esa hora con ya el fiesta. público se tomó 3-4 cervezas y quieren bailar. Hablaremos de alegría. Sí. Acuérdate. Ole ahí. Fuerte el aplauso para Javi Cobos aquí. La batifera. Sí. Y... sí.
Ahora sí, déjalo ahí. Ah, Bueno, desenchufado, ¿no? Vale. sí, se notó que se enchufó. Bueno, ¿cambiamos de artista, Salva? Sí, señor, tenemos por ahí más gente que ¿Ponemos alguna ha venido. canción de Javi o hacemos así? Pon un temita, sí, así le escuchamos también de lo que tiene grabado. Vale, Javi, ¿alguna que nos recomiendes de... En lo que en realidad era? Lo que en realidad era. Y ya volvemos con más Panorama Cultureta. ¡Oh, yeah! Quiso ser mi Julieta, amante de buenas recetas. Quise ser su planeta y que ella fuera mi estrella. Quise perderme en sus pecas de pan integral perfectas. Pero ella alumbraba otros planetas y mi garganta iba quedando seca. Quiso no parecer tan buena y a la primera de cambio en medio puerta dejé de estar de moda, volando cerca del sol y con alas rotas. Se fue, no dijo adiós, quizá en otro momento será mejor. Quise ser su Romeo y no su patio de recreo. Quise pintar en su espalda, publicando 1000 batallas. Quise perderme en sus labios y encontrarme espacio. Pero ella perdida en otros labios y yo como un idiota y esperando. Quiso no parecer tan buena y a la primera de cambio me dio puerta. Dejé de estar de moda, volando cerca del sol y con alas rotas. Se fue, no dijo adiós, quizá en otro momento será mejor. Entre 100.000 portales se nos quedaba pequeña toda la calle. Demostró ser lo que en realidad era y a la primera de cambio me dio puerta. Dejé de estar de moda, volando cerca del sol y con alas rotas. Se fue, no dijo adiós, quizá en otro momento será mejor. Quizá en otro momento será mejor. Quizá en otro momento será mejor. Quizá en otro momento. Sí. Mejor. Lo que en realidad era Javi Cobos. Sí, señor, en todas las plataformas. Pero antes, Salva se la sabe, nos comenta. ¿Qué pasa? Viernes, Tienes ¿qué ganas de fiesta, ¿eh? Sí, tenemos... A ver, la gente, apuntar, ¿eh? ¿Qué hacemos el viernes? A ver, ¿qué hacemos el viernes? Mira, pues anem a recomanar un concertaco que és el de Lee Fields en el Loco Club a partir de les 10 de la nit. Això per al divendres. I tu què tens, Manu? Buah, yo la verdad que les voy a recomendar un eventazo, un evento que tengo, que quedan muy poquitas entradas, Salva. Seguro, porque últimamente lo estáis petando. La estamos petando ahí Habrá a que tope. reservar y todas esas cosas, ¿no? Mirá, tenemos Flamenco Fusión con Jorge Valiente el Cigarra, Madre Juanjo mía, Amador fenómeno. y Sandra Pérez. ¿Qué te parece? Me parecen unos fenómenos, unos cracks. Esos Son unos tíos. cracks, son culturetas, así Sí, que señor. imperdibles, sí señor. Imperdible, habrá que ir por ahí. Sí. Yo creo que el público quiere música en vivo, ¿no, Salva? Musiqueta, claro que sí. Música en vivo, vamos a hacer música en vivo, sí. Vamos a aprovechar, presenta por favor a nuestro invitado. Bona vesprada, amic, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás pasando la tarde por aquí? ¿Se escucha bien? Funciona. Oscar Peris, fuerte el aplauso para Oscar. Más ruido. Ruido.
Vos sabés que el público empezó bien, pero se tomó 2 o 3 cervezas y ya se me está distrayendo. Te decía Óscar. El grupo de acá se fueron a fumar y andás a saber qué. Mirá, Salva. Que cómo habla el argentino, Sí. madre mía. Cállate ya. Venga. No, que aquí estamos pasando la tarde, que cómo lo ves, aquí lleno de cultura, lleno de... Bueno, ahora viene la poeta, ahora luego también. Tenemos o sea, poemas, bueno, tenemos bandas de rock, tenemos todo, Salva. Sí, señor. Bueno, pero en principio, Óscar, ¿qué te parece si primero hacemos alguna canción en vivo? ¿Te animás? Venga. Bueno, que tenemos a la gente esperando ahí, expectante. Bueno, cuando quieras. Vale. Quan el tren deixa enrere la forma de vida del món quotidià, on el materialisme que sura en el vent li embruta les ales i a recórrer suburbis, camí de les terres de la llibertat, on el sol fa brillar el color verd. Per allí hi ha una escola que és molt diferent a les de la ciutat, on ensenyen als nens que la felicitat no és tant tindre-ho tot. Repeteixen que per més que tingues no vas a tenir suficient si està buida la part dels sentiments, i que tots els esclaus del seu interior en part són uns afortunats. Tots aquells que segueixen el seu cor i intuïció són bon exemple a seguir. Asseguren que tot el que facis als altres t'ho fas també a tu, que d'alguna manera o una altra amb el temps tot acaba tornant. També alerten de que des de sempre els mitjans de comunicació han estat al control d'aquells més rics i que tots els esclaus del seu interior en part són uns afortunats. Tots aquells que segueixen el seu cor i intuïció són bon exemple a seguir. Fuertes aplausos, Óscar Peris, cantautor valenciano en Panorama Cultureta. Cuéntanos, ¿hace cuánto que llevas este proyecto musical, Óscar? El projecte oficialment té uns 2 anys. Si comptes des de la gravació del meu primer disc, no arriba a 2 anys encara. El projecte pot ser-te un poc més, però no molt més, perquè bueno, sempre havia tingut
sempre em feia il·lusió tindre música meva publicada i no vaig tardar molt en animar-me a grabar. Y ahora sí, ya has comenzado. Podría decir que 2 años. 2 años, 2 años. Sí. Bueno, tienes algunas cosillas subidas en las redes sociales. Yo, por ejemplo, te encontré fácilmente en YouTube. En YouTube tienes varias listas de música. Sí, està a totes les plataformes digitals, totes les plataformes d'internet. Està pujat a totes, a Spotify, YouTube, sí. Muy bien, así que si alguien no le está con- gustando, te con puedes tienen que seguir. buscarte, Oscar Oscar. Peris, te pueden buscar fácilmente. Com se busca Òscar Peris? Fiquem el nom i ja està? O n'eixen 50.000? O com està el tema? No, jo crec que apareix, sí. Sí que apareix? Sí, sí. Bueno, si veiem un tio en una guitarra i una harmònica, i eres tu, no? Sí, sí. Molt bé. I d'on eres? De per ací de la terreta? Soc d'un poble que es diu Llaurí, que està a la Ribera, Home, Llaurí, a la clar que Ribera sí. Baixa, que és per ahí on està Sueca i Cullera. Sí, home, clar, clar. Terra de músics. I si ja t'hem assajat i Gandia i tot això, ja flipes també. Sí, també. Molt bé, i estàs per ací per la Capi o has vingut expressament? No, he vingut des del meu poble. Has vingut des de Llaurí, en lo cara que està la gasolina? Mare meva. Bueno, Madre pero mía. ya estaba, la gasolina ya estaba en el depósito antes de que... Bueno, menos Ya mal, estaba puesta. menos mal. El que puso gasolina antes se ahorró un montón de Sí, pasta. es verdad, tío. Sí. A ver, no pasa nada por usar la bicicleta. Me ha pasado de gente que se va en coche al gimnasio y se sube a la bicicleta, que me da una rabia bárbara. Me da ganas de matarlos. Vayan en bicicleta al gimnasio, por favor. Bueno, y este último trabajo, este nuevo disco, se llama Zero Infinite. No, ese es el primer. Es que no sé si te dicen per orden ahí. Ese es el primero. Eso es lo que la productora me puso, digamos. Si me equivoco es culpa de la... Sí, està liando, Y, està liando. ¿cuál es tu último trabajo, entonces? El meu últim s'anomena Latitud 39, que va sortir el passat mes d'octubre. Sí. I, bueno, Latitud 39 és com la latitud, la posició geogràfica on està València o el meu poble, doncs, com està a 39 graus de latitud nord, això va ser... Vale. Ese va a ser un Después video. pon- Aquí aprendí el Latitud geografía. 39, después vamos a poner alguna canción, ¿vale? Que tenemos subida a YouTube, pero vamos a seguir con música en vivo, Salva. ¿Qué te parece? Sí, señor, Sí. una tretemeta. ¿Quieren, claro que ¿El sí. público quiere que toque otra? Ese público. Ni que le pagáramos, madre mía. Madre mía. Qué buen público. Bueno. Tú afina ahí la... No, vaig a canviar d'harmònica també. Cambia de armónica. Ha traído 3 armónicas. 3 armòniques. muy bien. Cada una està en una entonació, com està el tema? Cada una tiene un tono. És això, és que cada una... Són harmòniques diatòniques que només serveixen per a una tonalitat, per tant, per a cada tonalitat fa falta una diferent. Madre mía. Lo que se aprende en este El que programa. inventó las armónicas es listo, ¿eh? Hombre, ha no sé hecho yo si una hemos para cada visto- cosa. La hizo solo de un tono, eso no sé yo si es... Bueno, n'hi ha 3 harmòniques que sí que valen per a més. Pues però tres armónicas aquí la tienes presente y vamos a escucharlo a Óscar Pérez. Una dona vella, forta com l'acer, nodrint els carrers, com flors als llorers de la seua senda, em va fer captiu. Per ella el món riu com un sol d'estiu. Potenciant la lluita amb el seu camí propi,
serà la reina del món del futur. Amb les noves flors que portarà i ens animarà que tots portem una dona bella de temperament tan lliure i formal com força conscient, emana fermesa, sensible en secret. Si m'obris el cor, potser et sorprens. Potenciant la lluita amb el teu camí propi, seràs la reina del món del futur. Amb les noves flors que portaràs i les que sempre a mi m'has fet portar. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Óscar Peris, cantautor valenciano, aquí en Panorama Cultureta, en la Batiesfera. ¿Alguna vez habías estado en un programa de radio? Programa de radio sí, pero no había cantado en directo en un programa. En directo, de radio. programa de radio. Esto es una cosa de locos, ¿eh? Esto es Bueno, en increíble. directo por radio y por Instagram, cuidado. Es increíble. Y estás por Instagram, mira. Que te están viendo desde Argentina. Te puede ver el final de la canción. Va con un poco de retraso. Va con retraso. Bueno, pero la gente puede hacer preguntas para los artistas a través de aquí de las redes sociales y nos puede seguir, ¿vale? Yo seguiría a Panorama Cultureta, ¿no, Salva? Yo también lo seguiría. Yo lo seguiría. Ahí no ya sé cada ustedes. cual sabrá lo que hace, pero... Yo remo para mi casa. Pero la Batiesfera también la seguiría, ¿no? Tiene una programación también cojonuda y nuestros invitados también. Óscar, ¿alguna influencia que tú tengas, algún cantante que a ti te haya marcado? Bueno, jo quan vaig començar a escriure cançons, les meues principals influències eren així cantautors com podia ser Lluís Llach o Ovidi Montllor, que són així que també canten en valencià o en català, però ja un poc més endavant em vaig fixar molt amb el Bob Dylan i Ah, pues sí, mira, por aquí te lo han acertado. Tienes ahí un estilo ahí, Bob Dylan, ¿no? No, es que además hay uno de los del Instagram que ha dicho que te pareces a Bob Dylan, que si eres el hijo de Bob Dylan, dice. No sé si Bob Dylan vino por España, por Valencia, como Julio Iglesias, así, que va dejando hijos por ahí. ¿o qué? Mira aquí Cultura Club, que está a tope. Está a tope. pero A además tope haciendo preguntas, digamos. Además lo ha acertado el tío. Él no deja que los demás hagan preguntas, él hace preguntas todo el tiempo. Bueno, un además, saludo para preguntan nuestro amigo. también por aquí, ¿cómo se te ocurre tocar la guitarra y la armónica a la vez? Eso tiene que ser complicado, ¿Cómo se ¿no? te ha ¿O qué? ocurrido? bueno, no... ¿Cómo ha sido? Tampoc és tant jo perquè, mira, precisament perquè Bob Dylan ho feia i em va agradar el que ell feia i vaig dir, vaig intentar-ho jo també. Te copiaste. I, bueno, com el que toque jo a la guitarra tampoc és tan complicat, és com per a acompanyar, abans que no és un solo de guitarra ni res, així és més factible poder fer les dues coses a l'hora també. Te falta el bombo en espeus y ya ho tens, ¿eh? Sí, el hombre orquesta siempre triunfó, Claro. ¿no? En la calle. Sí, se ganava unes pelillas. Sí, Encara no ho he provat mai això, però... Bueno, i per ahí per Llaurí segur que fes algo de música també, estaries en la banda del poble o algo? Sí, jo és que vaig estudiar amb el saxo i jo tocava el saxo alt en la banda. Però... I te l'has abandonat el saxo. No l'he abandonat. T'has passat a l'harmònica i a la guitarra. Però va arribar un moment que
jo el que volia fer era escriure cançons i em vaig passar un poc més a això, sí. Molt bé, pues tenim així un artistazo de Llaurí que toca saxo, que toca harmònica, que toca guitarra i que quants treballs tens ja publicats? 2, comentaves? Bueno, discos ja 3. Ja 3? Sí. Més o menys en un any i mig de diferència estan els 3. T'ha pillat algun en la pandèmia o què? Sí, bueno, no, el primer va sortir un poc després de la pandèmia, quan... Bueno, un poc després del final del primer confinament total, vull dir. Es increíble, ¿no? La gente... La pandemia marcó, digamos, tenemos la pandemia, ahora la guerra, después la invasión de los extraterrestres y después vendrá, no sé, que un tsunami. ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo? Pues espérate a ver cómo será el próximo año, porque si decíamos no puede ser peor que el anterior, pero... No volvemos a la antigua normalidad nunca. Bueno, la verdad que gracias a los artistas que podemos sobrepasar toda esta locura que estamos viviendo. Bueno, hablando de artistas, Manu, ¿qué te parece si ponemos un poco de poesía también en esta tarde? Sí, antes de la poeta, que tenemos una poeta estupenda, Sara Gil, que está por aquí entre el público. Óscar, ¿querés que pongamos alguna de tus canciones que tiene subida? No sé si te parece alguna de las que tienes en YouTube, por ejemplo. Pots posar aquesta primera de l'últim disc, sí, que s'anomena Emergència Lingüística, que és en defensa de l'ús social de la llengua valenciana. Ole, ole ahí. Fuerte el aplauso. Óscar Peris, aquí en Panorama Cultureta. Són eixes coses que alguns se'ns incomoden i no sabríem explicar del tot per què. No voldria veure un poble com el meu canviant la llengua. No sé per què, però no ho podria suportar. Quan les paraules no poden explicar-ho, no hi ha cap dubte que és un sentiment real. No voldria veure una terra que les ànimes escalfa, caient rendida a un genocidi cultural. L'essència de la teua idiosincràsia, perduda en un món industrialitzat. Si pots sentir el cor, és que t'han colpejat. Defensa-la i no la deixes matar. I si ara diuen que un radical pareixés, és que la seua estratègia ha funcionat. Sempre intentaren del tot erradicar-nos com a poble, així més fàcil ens podrien expoliar. Tot s'ho quedaren i el cap també ens cegaren, a fi de fer-nos al seu regne ofrenar. I ens atacaren la nostra llengua, però sols hi deixaren una ferida que encara es pot aturar. L'essència de la teua idiosincràsia, perduda en un món industrialitzat. Si pots sentir el cor, és que t'han colpejat. Defensa-la i no la deixes matar.
vols matar. Fuerte el aplauso, Óscar Peris. Sí, señores. Bueno, y ahora sí, Y ahora pasemos a la voz. poesía. Sí, a la voz de la poesía. Sara Gil. Fuerte el aplauso. Un aplauso a Sara, bona vesprada, amiga. Hola, buenas. Bueno, anda, el micrófono, pruébalo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha bien? Yo creo que sí, la verdad. ¿Sí? Vale, para la poesía vamos a necesitar Silencio. un poquito de silencio, ¿vale? Pero no solamente silencio, sino que apaguen esas voces y que enciendan esos corazones. Oh, qué bonito. Ah, Claro que sí. ¿eh? Qué romántico soy. que ser Es que está mi receptivo, chica por claro. ahí. Estoy enamoradísimo, quiero ver si esta noche me toca. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a... Es que digo lo que pienso, digamos, no tengo mucho filtro. Te escuchamos primero la poesía y después te hacemos unas preguntas, Sara, ¿te parece? Vamos a escucharte, venga. Tu mirada nunca ha sido mi perdición. Tampoco en ella veo el cielo ni el reflejo de todo el amor que por ti siento. Tu mirada no es de ensueño ni hace un eterno sueño en mis ojos luz. En tu mirada no hay hechizo de hadas, perfume de vientos o cielo inmenso. Tu mirada es otra cosa. Tu mirada es política, es la forma en que me das la espalda a tu ignorancia a sabiendas, los prejuicios perpetuados, es la forma en que decides callar, la bandera que escoges alzar, la patria que decides amar. Es política la rabia que sientes al escuchar cosas que no quieres oír, la forma en que decides que todas las opiniones son válidas desde tu posición privilegiada. Es política tu dejar estar porque total, tampoco vas a cambiar mucho. Es política la forma en que te desnudas, cómo me hablas, tus gemidos y lo que pasó ese día, que tú casualmente no estabas. Es política este silencio impuesto, mi novia diciendo que mañana irá bien, la incomodidad inevitable al hablar de sexo. Es política el grito de ese coche cuando ibas sola, la forma en que te tapas la cara, el poemario que nunca acabaste y los propósitos que no vas a cumplir. Es política mi padre diciéndome que tenga cuidado, el mensaje al llegar a casa, lo que pasó otro día, que tú, casualmente, tampoco estabas. Es política Miguel Hernández escribiendo Nanas de la Cebolla, Lorca amando a otro hombre, Cristina de Pizán alzándose por todas en 1400. Es política tu mirada ahora mismo, que me trates de radical, que te importen una mierda mis poemas. Tu mirada es política y ojalá algún día aprendamos a mirar. Fuerte el aplauso, Sara Gil. Bueno, eso es. Merecido aplauso, ¿eh? Tienes un estilo personal Muy ahí merecido. de leer poesía así. Jo, muchas gracias. Se viene arriba con el has micro, atrapado ¿eh? al público, así que lo has hecho muy bien, Sara. ¿Hace cuánto que te dedicas a la poesía? Pues la verdad es que llevo escribiendo toda mi vida, pero antes como que me centraba más en la prosa y tal. Pero hace como 4 años que empecé con la poesía por concursos, o sea, por tema de instituto y cosas así, pero luego ya fue a partir del confinamiento, como hablábamos antes, que ya me dediqué más a esto en serio y bueno, Muy bien, ahora... para algo tenía que servir el confinamiento. Exactamente, digamos. sí. No. No iba a ser tan malo, claro. Bueno, se supone que la gente se ha dedicado a crear o por lo menos a estar Sí. aburrida en casa y algo hay Nosotros que que hacer. nos Eso dedicamos, es- Salva, a hacer este programa y que hablamos con todos los artistas, ha sido un impulso, ¿no? Para los Sí, artistas. sí. Bueno, todo lo que Entonces- separaron en su día lo están... Es buenísimo, es como Están coger saliendo lo malo rebotados. y transformarlo en bueno, ¿no? En arte, en cultura. Así que genial. Que si no estaríamos jodidos, es verdad. sí. Es verdad. Tú eres muy joven, ¿no? Porque tienes nuestra edad, más o menos, la edad nuestra. Bueno, un poquito Más- menos, sí. creo yo. ¿Cómo un poco me...? Pero, che, ¿qué está queriendo decir Salva? Pero eso porque con la barba parecemos más Es que él más se mayores. tiñe las canas y Me las y tiño yo- blancas. Sí, pero no somos más Bueno, o a menos de... ver. ¿Y cuántos años tiene, digamos? Pues bueno, este año voy a cumplir 19, pero ahora mismo... 19 años ya, fuerte el aplauso para ella. Y arriba del escenario, ¿eh? Hay que subirse a leer poesía. Muy bien, muy bien. O sea, tú, eso del efecto 2000 no sabes lo que es, ¿no? No te suena. Eso para ti es historia, ¿no? Un poco. Vaya tela. Madre mía. Bueno, ¿cuál es tu red social preferida para publicar poemas? Pues yo la verdad es que me muevo bastante por Instagram, pero ahora mismo estoy probando con otras también, TikTok, Spotify, estoy ahí probando. TikTok. Muy bien. La verdad es que sirve, o sea... Nosotros tenemos, Salva, TikTok. eso. Tenemos, claro Sí. que sí. Son esos palos que hacen TikTok, ¿no? TikTok, sí, eso, lo de la batería, sí. El de la batería, O lo ¿no? del chino. Toda la vida. Sí, Bueno, no, a ver, no está mal el TikTok, ¿eh? Al final Está bien, está es bien. como un Instagram, pero con vídeos. a lo loco. Sí, más rápido, más vídeos, Bueno. más tal. Eso para... Entonces, ¿tú subes videos,
¿Subes los papeles que escribes? ¿Qué es lo que sueles subir en las redes? No, yo subo vídeos recitando. O sea, ahora mismo lo que tengo en TikTok son vídeos como si ahora mismo me estuvieran grabando y... Ahora mismo te estamos grabando, ¿eh? Bueno, claro, sí. Te estamos grabando. Estamos en directo. Bueno, sabéis que podéis compartir el programa en directo para que tu mami te pueda ver. O sea, no sé si tiene Instagram, pero si se lo mandas te puede ver. O sea que... Mi mamá me está viendo desde Argentina y me hace una no... lista de críticas. Emanuel, no hable de esto, no hable de lo otro. Afeítate. Me hace una lista de cosas. Y yo nunca le hice caso, pobre, pero bueno. Un saludo, mami, te quiero. Y la verdad que es fantástico. ¿Qué te parece si escuchamos otro poema más? Genial, sí. Venga, que el público lo tenemos atrapado. Ahora vamos a aprovechar. ¡Fuerte el aplauso! Sí. Sara Gil con Buigues. Al tío, que nunca le dije que parara porque no sabía si lo haría, porque me aterraba, que siguiera. Al chico que nunca entendió de amor y me hacía heridas dentro y fuera, arriba y abajo. Al chico que me tapó con una sábana antes de dormir y me extrañó. Al chico con el que quería follar, pero no esa noche ni en ese momento, pero no tan rápido ni tan fuerte. Al chico que le daban igual mis poemas, que de qué me sirven si luego nunca se los leo. Al que le dije que era lesbiana. Al tío que se cree que todo gira en torno a él y me dice que por qué le hago ghosting. A los paternalistas que no dejan de darme consejos sobre mis poemas sin tener ellos ni idea de poesía. Porque claro, pobre chica que no sabe de nada y solo espera que yo la rescate con mi sabiduría. A ti que eres hombre de familia, que nada se haría sin ti. Tú que esperas encontrar la cena hecha, los niños dormidos, las piernas abiertas. A ti que te da igual si... Tú que te meabas de la risa cuando tus amigos contaban detalles morbosos sobre tías. Bueno, pasó pocas veces. ¿Quién se acuerda de eso? Yo. Me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de tus chistes, de tus gemidos. Yo me acuerdo de la noche en que decidiste seguirme, de tu mirada asquerosa, de las ganas de decirte que no fue mi culpa, ni siquiera mi responsabilidad. Yo me acuerdo de las locas, de las exageradas, de las putas. Pero claro, aquí nadie ha oído hablar de prostitución. Ha sido de putas, de putas, de putas. No conozco a nadie que ni cuándo ni dónde. Nadie oye hablar de prostitución. Nadie sabe de prostitución. Nadie ha escuchado hablar de prostitución. Ha sido de putas, de putas, de putas. No conozco a nadie. Tú, que te llenas la boca de palabrería. Tú, que compras un cuerpo a golpe de hora, unas piernas a golpe de precariedad. A ti, que te da igual si utilizas tu poder para maltratar, abusar, violar o asesinar. Tú, que te preocupas de seguir ganando dinero porque sabes que solo así comprarás mi silencio, mi simpatía, mi sonrisa, mi cuerpo, mi vida. Al tío, que nunca le dije que parara porque no sabía si lo haría, porque me aterraba, que siguiera. Digas lo que digas, nunca fue mi culpa. Fuertes aplausos. Sí. Sara Gil aquí en Panorama Cultureta. Bueno. Sara, si tuvieras que recomendarnos un libro, ¿qué libro nos recomendarías? ¿Qué libro te gustaría recomendar? El primero que te venga, porque es difícil la pregunta. El primero que te venga a la mente. Pues la verdad es que tengo muchos referentes, pero... Ahora mismo de La Terreta pues me sale este Yes porque estoy enamoradísima de él, pero también recomendaría muchísimo Gata Katana, su lado poético, que poca gente lo conoce, pero es muy bueno, La Escala de Mohs. Bien. Sí, señor. Gata Katana, que ha estado por el programa, si no recuerdo mal también. Es cultureta. Ser, sí. Es que no se salva, pasó tanta gente que ya... Sí, yo ya me pierdo, pero creo que sí. Muy bien. Bueno, buenísimo. Fuerte el aplauso para... ¿Sí? ¿Qué? Sara Gil. Hablando de recomendaciones de libros, recomiéndanos el tuyo. ¿Cómo podemos descargarlo, leerlo, comprarlo? Un detalle importante, ¿eh? Sí, pues un pequeño ahora detalle. mismo, mi poemario se llama Regando las penas, llorando las flores y, lo podéis encontrar, es de la página libros.com y si no, en mi biografía de Instagram, Sara Gil Ballestar, también está, o sea que por internet en general. Por internet, digamos que la gente te puede agregar a una red social como Instagram, por ejemplo. Sí, exacto. Y te escribe y te pide el poemario, ¿no? Sí. ¿Se envía, está físico o digital o solo físico? Está en ambas, pero se compra a través de la página web, o sea... Claro, hay una página y ya está. Sí, claro. Así, fácil. Sí. Bueno, buenísimo. Fuerte el aplauso para Sara Gil. Y ahora sí. Gracias, Sara. Que vengan los chicos de Casos, esta banda de rock que tenemos. Pero antes, mientras se van preparando los de Casos... Salva se la sabe, no, sí. Comenta sábado. Sabadete, bueno, anem a recomanar un concertaco que n'hi ha en la Sala República a partir de les 8:30 del dissabte, Buos más la Borde.
Sala República, a partir de les 8. I tu què tens, Manu, per el dissabte? Bueno, yo el sábado, la verdad que tengo doblete, Salva. Hay un evento que quedan muy poquitas entradas, que es por 2 milímetros. Una obra romántica, cómica, que te va a llegar al corazón. A partir de las 19 horas comienza el espectáculo del sábado. Si alguien quiere, en Instagram y en Facebook está publicado. Y después también por la noche, a las 21:30 horas, tenemos concierto de folk irlandés. ¿Vale? Es un conciertazo. Folk irlandés. Bueno, ¿qué A mí me grupo encanta el folk irlandés. Bueno, en este caso es buenísimo, violín, violonchelo y guitarra. Los chicos de Caso, si quieren subir hoy, perfecto. Si suben hoy mejor, porque si suben mañana no estaremos. Bueno, y ahora sí, fuerte el aplauso para Casos en Panorama Cultureta. Más fuerte el aplauso. Ahora sí, ahora sí. Bueno, los chicos son... Ahora sí. Sí, déjalo. Bueno, los chicos son rockeros y no pueden hacer música en vivo, pero vamos a pasar su música, ¿eh? Van a poder escuchar su música. Es una banda de rock con todos los instrumentos. ¿Cómo estáis, compañeros? Ha venido toda la banda a tomar birras, muy bien. Sí, claro, es como tiene que ser. ¿Falta gente o sois todos? Estamos todos. Ah, mira que ves, mira que ves. Bueno, aquí es cuando decimos somos 3, pero aquí falta mucha más peña, tal. Por supuesto, estamos... Pero sí, los que tocamos dentro del escenario, aquí estamos los 3. Sí. Los tres principales. Bueno, muchachos, ¿hace cuánto que está esta formación? Sí, coge cualquiera. Se oye, a ver. Dale. Hola. Oh, sí, ahora sí, se oye. Hola. Bueno, presentaos, ¿cómo os llamáis, amigos de Casos? Bueno, pues nos llamamos Casos. Vale. Y ¿De apellido Casos y de nombre? De apellido Casos y Casos también. Ah, todo el Casos. Nada. Ay, estos chicos tienen un Casos. Cuidado. ¿No decían que no habían traído la batería? Ay, chicos, estamos en entrado la falla y ahora se batería. asustan por... Madre Ya mía. van los masclets. Los quiero ver en una mascletada. Se mueren de un infarto. Bueno, pues yo soy Jaime, soy el batería. Aquí a mi lado está Gaby, el señor bajista, y aquí a la otra derecha, Soy Andrés. Pues que se presente. En la extrema derecha, ¿quién está? Y soy guitarrista y canto. ¿Pero es un equipo de fútbol o...? Somos aquí delantero, defensa y portero, sí. Fútbol 7. Fútbol 7, fútbol 3. Bueno, ¿hace cuánto que está esta banda? ¿Qué pasó? El batería está dándole la batería, ¿qué va a ser? ¿Alguien estuvo comiendo garbanzos? No sé. Llevamos... Igual es que está el cable un poco peladito, me parece. Pero bueno. Sí, con esto de la crisis, A ver si te vas a electrocutar. con el aumento del combustible no podemos comprar cables. compartimos, ¿Qué tiene que ver? compartimos, ¿Qué excusa? No nos da la vida para comprar micros. ¿Le das tú? ¿Le doy yo? Dale. Pues estamos, desde la pandemia, se podría decir, nos vino un poco bien para pensar qué es lo que Es lo queríamos que estábamos hacer. hablando. Sí, al final todo llega a lo mismo. Entonces, Digamos que es utilizar la mala energía para convertirla en correcto, buena. Correcto. Estábamos Bueno, llorando pues, todo el día y dijimos, entonces con la tenemos que hacer guerra que algo. va a salir, tío, porque vamos, el año que viene va a ser la hostia. Chicos, mira, yo les propongo, porque el público no sabe de la música. Dale. ¿Le ponemos alguna canción mejor? Dale. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál quieres poner? Me da igual. Tara. Pon Tara. 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 Porque me parece primero. Pa. Ella solo soporta sus mentiras, no hay que pensar. Solo si miro fijo sus pupilas, voy a encontrar. No pongas fecha y hora mi vitrina, tu colección. Cabezas huecas llenas de aspirina, me da dolor. ¡Qué mierda de vida! Prefiero compartirla. Parece estar perdida.
solo soporta sus mentiras. ¡Qué mierda de vida! Prefiero compartirla. Parece estar perdida. Se encuentra en sí metida. El mundo ya respira por no parar. Se ha visto muy metida, no puede más. Va a buscar una salida que tomará. Ya no soporta sus mentiras. ¡Qué mierda de vida! Prefiero compartirla. Parece estar perdida. Se encuentra sin mentira. ¡Fuertes aplausos! Sí. Yeah. Bueno, suena poderoso eso. Eso Suena que sonaban poderoso. guay, Bueno, fantástico. Vamos a dejar así un poquillo su música así de fondico. Pero ¿cuándo es la próxima actuación de esta banda? Queremos ver esto en Tenemos concierto. actuación este sábado en Loco Club a las 8. Estáis todos invitadísimos. Ahí sí pueden meter batería en el Loco Ahí Club. sí que hay batería. Pero hay batería. Y que me digan lo contrario. Tal cual. Ahí ya no, ahí ya. El Loco Club, claro, es una pedazo de sala de concierto exclusiva, muy, muy buena. Así que este sábado 12, ¿a qué hora? Tocamos, bueno, las puertas se abren a las 7:30, pero tocamos a las 8. Vale, ¿hay más bandas en este Sí, concierto? está The Jungles y está Bendita Locura. Ah, pues son culturetas también. Claro que Sí, sí. exacto. Son amigos nuestros. Sí. Y nada, y este evento está organizado Bueno, por planazo, Orbis Vacui. planazo. Muy bien. Que este evento está organizado por Orbis Vacui, que es un Muy bien, muy se bien. dedican a mover mucho a artistas actuales, hacen muchísimas cosas. Y estaría interesante que viese su Instagram, Orbis Vacui y demás, hacen cosas muy, muy, muy guays y que aportan un montón, y está muy chulo. Pues planazo para el sábado por la tarde en Loco Club. A partir del Sweet de la Vesprada. Y nada, simplemente Sí. decir eso, que pues la peña, como Orbis Vacui y como vosotros, que hacéis pues este tipo de cosas, Ole pues ahí. un poco para dar a conocer a los grupos que les apetece tocar, bueno, y a las poetas, porque la verdad es que, oye, Sí. me ha encantado, nos ha encantado. Pedazo de poeta que hemos traído. ¿Tú también eres poeta, pues? ¿Eh? No, bueno, yo... Bueno, pues, yo bueno, a que, veces joder, suelto hay alguna que rima, agradecerlo pero- porque mola, oye, porque... Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a vosotros también por estar aquí compartiendo. Y bueno, quiero decir Hombre, por hacer ese pedazo de música. que los sonaba- agreguen a las sonaba redes guay, ¿eh? sociales. ¿Cómo lo agregamos, chicos? Porque es K de queso, K-A-S-S-O. SS, K de O, culo, K de culo, K de kilo, K de culo. no. K de caca. Cada kilo y dos La que S. queráis. ¿Cómo lo agregamos? ¿Cuál es la red social Bueno, preferida? estamos- Instagram. Instagram. Casos con una K y dos S, Ajá. ¡/ oficial, nos llamamos. Lo ponéis Vale, difícil, hemos tirado de lo flipado. ponéis difícil. ¿Por qué el nombre? Para que no sepáis encontrarlo, por supuesto. Sinceramente, lo elegí yo un día que estaba buscando en Wikipedia y me gustó el nombre. Es una isla griega. Una isla griega. Esto viene, Listo. esto viene precedido porque antes nos llamamos de otra forma. Que no lo digas mejor. Muy ridícula. Muy ridícula. Yuna dice, te quiero Jaime. Ya ha ligado Jaime. Mucha gente Pues me quiere yo a Jaime. también, entonces. No sé qué. Jaime no liga. Jaime Queremos es escuchar a mío. Casos, dice la gente. Bueno, claro que sí. Hoy, si lo quieren escuchar, tienen que ir el 12, en vivo. Digamos, Sí. Pero si lo quieren buscar, ¿en qué plataforma estáis?
Estamos en Spotify, estamos en Apple Music, estamos en YouTube, estamos metidos en todos lados. En todas están los chicos, ¿eh? Exacto. Y además, bueno, si entráis en YouTube, pues podréis ver el pedazo de videoclip que la verdad. ¿tienen nos hizo- videoclip ahí? Sí, Sí, sí. este que escuchamos recién, sí. Bueno, nuestro colega Javi, la verdad es que nos hizo un pedazo de videoclip que la verdad es que le estamos súper agradecidos. Sí. Y, a ver, evidentemente es nuestro videoclip, pero nos mola mucho. Nos mola mucho nuestro videoclip, sí, sí. Buenísimo, Bueno, buenísimo. preguntan por aquí de qué os conocéis. Pues, La a partida. A ver, coincide que somos hermanos, él y yo. tío, Oh, vaya. Hermanos. Y- Hoy es el día de los a ver, hermanos, también muy coincide bien. que somos músicos todos de Exacto. la banda también. Nos conocimos Son en- músicos de banda y aparte tienen... Exacto. Nos conocimos... Nos conocimos en la banda del pueblo. Tocamos en Masama Grey, Andrés Estuba, Jaime es clarinete, o sea, toca el clarinete y yo toco la trompa. Entonces, digamos, estudian un instrumento, pero en la banda tocan otro. Exacto. Qué rebeldía, me gusta, me gusta. Sí, sí. Me gusta Por- eso. por marear, A básicamente. tomar por culo lo que estudié 20 años. La guitarra. Pues básicamente sí. A tomar por culo el conservatorio. Yo quiero ser rockero. Yo quiero ser Ay, rockero. ay, ay. Mamá, ¡Vamos, quiero fuerte ser el rockero, aplauso! mamá. Me gusta No, esa pero- actitud. No, pero es Eh, que 20 mola años más pegar estudiando gritos, ¿sabes? Flauta traversa, ¿viste? Entonces cuando viene un familiar así medio pijo, le tocas la tuba. Y después cuando te juntas con los amigos, ¡pa! Le pega el rock and roll. Tiene las dos facetas, ¿no? Exacto, Claro, son a los ver. dos polos. Tiene las dos cosas. ¿Nos podéis ver? O en un escenario. Tocar la tuba tiene muchas reglas. Claro. Aquí, Hay todo serio, aquí sentado, está un con poco más- incluso con una vestimenta todo oficial, ¿no? Yo tengo Claro, una hay que pregunta, dejarte siempre. una pregunta desde la ignorancia. ¿Por qué no se puede meter un instrumento de estos en la música que hacéis, en el rock? ¿No podéis hombre, meter tuba en ese...? Lo hemos pensado, ¿eh? Lo hemos pensado. ¿Pero no iba suficientemente Pero- pedo para decidirte? o- No, la cosa es que Bueno, quién sabe. hacemos rock para huir un poco de nuestros propios instrumentos. Es como otra faceta. Nosotros tenemos la faceta de estudiar diariamente nuestros instrumentos. Sí, Fue se os ve como, muy guau. estudiosos, eso se ve... Y se ve, Ah, se son ve. chicos, claramente, son se- chicos buenos. Y sí. Tienen cara de chicos buenos y tienen muchos seguidores en Instagram, ¿eh? Que está la gente dejando muchos comentarios. Pero yo no he dicho Pocos que... músicos de yo no he dicho conservatorio que metas... estudian, o sea, tienen pinta de estudiar, ¿eh? Muchos estudian, pero pocos tienen pinta. No, que yo no he dicho que tengáis que meter la tuba como si fuese en un concierto, en una orquesta clásica. Digo que metáis la tuba como sea, a presión. Claro, claro. Es decir, y si hay que estrellarla contra el suelo, que se estrelle, ¿no? Pero No, eso seguro no. que se puede hacer algo. Los instrumentos se Segurísimo. respetan siempre. No, Bueno, tú los respetas a ellos y ellos a ti no, pero eso Aquí es- preguntan en Instagram si de pequeños jugaban a ser cantantes, digamos que si de pequeño le hacía ilusión tener una banda. Esto, Sí, bastante. es que esto viene de muy largo. Esto viene de muy largo porque, bueno, aquí mi hermano y yo de toda la vida hemos dicho, Andrés, tío, tenemos que hacer un grupo de rock algún día. Y, Sí. y te me ves a mí con. Y Gabriel vino un día y dijo, pues yo tengo un bajo. Exacto. Ahí, ahí ya la ha liado, la hemos liado. tal, yo tengo un Buah, tío. bajo, tal. No sé Vamos a hacer tocarlo, un grupo. pero tengo un bajo. Vamos a juntarnos. Ya está. Y ya está. Uy, ahí empezó, muy bien. La verdad que estuvo muy guapo. Pues bueno, propuesta para el próximo disco, meter un instrumento de los que habéis estudiado. ¿vale? Yo ya te digo. por- Adaptarlo de alguna Bueno, forma. estamos grabando uno ahora. Pero la fusión, yo por ejemplo he visto, no sé, violín y rock punk. He visto muchas fusiones así. Claro, tío. Sí, si es que o- se Que- puede. que- no sé qué instrumento tocan, pero pueden fusionar ahí un poco. Sí, bueno, Te los jugado. acabo de decir, tío. La tuba, clarinete... Y No, le metes un clarinete a una canción y yo creo que mola, tío. sí, no, es más, bueno, y somos fieles seguidores de Nirvana. La verdad es que nos mola mucho. Bueno, a mi hermano sobre todo le flipa. Y bueno, Nirvana tocaba con un violonchelo en los Por eso, conciertos. por En eso, verdad, sí, claro, iba, claro. iba con un violonchelo. Bueno, hablando de eso, ¿cuáles son sus influencias musicales? Hombre, pues Nirvana. Nirvana. Nirvana, Radiohead, Ya me caen bien. Si ¿alguien dicen más? Nirvana, Me gusta muchísimo también los Pixies. Son los que Ya. más me gusta. Bueno, y algú de per así, per a recomanar, influencia o no, pero que vos agrade. Vale. Tenemos nuestro, bueno, somos del mismo pueblo que ellos, hacen indie en valenciano, De muy chulo. Massamagrey. Sí, de Massamagrey. Y son Boira, se llama Boira Group Boira. en Instagram. Y Me bueno, suena, son- creo que han venido al programa, no estoy seguro, pero creo que puede sí. ser, son un amor de personas, son geniales. Y nada, también conocemos al teclista, también es de nuestra banda del pueblo de Massamagrey. Nos juntamos ahí todos y nada. O sea, la banda de Massamagrey, de ahí han salido como 5 grupos. Tal cual, sí, sale- sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Cinco y Bueno, más, creo que incluso más. chicos, Se han dejado barba todos, se han dejado el pelo largo y han hecho... acá Molt bé, preguntan, molt bé. Salva, preguntan en las redes sociales si se animan a cantar un poquito en acapela, un poquito de alguna canción. No hay huevos, dicen, madre mía. El público dice que sí. Pero ¿qué podemos Quedaron cantar? flipados ellos un poco. ¿Qué podemos cantar?
cantar. Yo creo. Lo de Zara, cuando cantáis los... Un poquillo, un estribillo. Venga, va. Silencio, por favor. Suéltate algo. No sé. Yo no soy el cantante. Canta lo de Zara. Mira que han dicho que no tenéis huevos, cuidado. A ver. Sí hay. Que esto es un reto en toda ¿Y si regla. digo que no se puede? Dale a Zara. Ojo, ahí está. ¿Por qué? Dale. No me apetece. Tocamos las palmas si hace falta. Exacto, tenéis que tocar palmas. Vale, palmas. ¡Qué mierda de vida! Prefiero compartirla. Ah, vale, sí. Claro, está más chulo. Ahí está. Ahora sí. El mundo ya respira por no parar. Se ha visto muy metida, no puede más. Va a buscar una salida que tomará. Ya no soporta sus mentiras. ¡Fuerte el aplauso! Sí, señores, Casos. Muchísimas gracias, compañero. Nos quedan poquitos minutos. ¿Qué le parece si ponemos alguna otra canción que tengan subida en YouTube? Get out. Vale. Get out. Sí. Y ya volvemos con más panorama cultureta. ¡Wow, yeah! Camarada con tan buena intención, siento cómo crece en mi interior un grito de desesperación. Tus palabras hieren este pobre corazón, podrido por gente que no entiende mi interior. Es peor pensar que es por mí. No quiero que esto acabe así. Apártate, vete de aquí. No quiero verte ni sentirme así. Apártate, vete de aquí. No soy esclavo, ni soy libre así. Una paranoia que no me deja dormir. Tantas putas cosas que ya no puedo decir. Solo me resisto a soñar, porque hay pesadillas sin parar. Un espejo roto, un mal día y viene otro. Cada vez mi mundo se oscurece un poco. Sí. Casos. Fuerte el Casos. aplauso. ¿Cómo suena? Yes. Nos queda poquísimo de programa. Bueno, ¿Alguna cosita? ¿Sabéis de casos que ¿Alguna volvían- cosita más para decir? Sí, bueno, nada más. Bueno, antes habéis dicho, ¿estáis todos? Pues estamos todos los tres, pero al final el que falta y siempre falta encima del escenario es Alex, que es el que nos hace las canciones, nos hace de productor, nos hace de técnico de sonido, nos está produciendo el nuevo disco. Tiene un home studio, bueno, Nemea Studio, la verdad es que el tío es un crack, es que sabe hacer absolutamente de todo.
Y joder, que es un crack. ¿Y por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Pues podía haber venido, pero es que está tan afaenado, tiene tanta faena el tío. Pero bueno, el sábado nos hará de técnico de sonido y nada, oye, que un aplauso para él. Un aplauso para Javi. Muy bien, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Casos. Y ahora sí, vamos a Óscar Peris. Una canción más. Óscar, ¿te animas? Venga. Fuerte el aplauso para Óscar Peris. Nos queda poquísimo el programa. Salva, programazo hoy, ¿eh? Después vamos a hacer un poema más con Sara Gil y nos despedimos con Javi Cobos, ¿eh? Mucha atención que quedan 5 minutos de programa. Venga, hombre. Bueno, ¡arriba! Atención que aquí el colega que han saludado está viéndonos por Instagram, que está devolviéndoles el saludo. O sea que… Muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Siguiéndonos por redes, podéis ver el programa en directo. Alex está viéndolo desde aquí, dice. Muy bien, un saludo para Alex. Bueno, aquí estoy, dice. Bueno, la Batiesfera también se unió. Chicos, fuerte el aplauso para la Batiesfera, que apuesta por la cultura local. Fuerte el aplauso a todos los currantes de la Batiesfera por acoger a todos los artistas y aguantarnos a nosotros, que somos pesadísimos. Salva, programazo, ¿eh? Programazo. Bueno, ¿qué te parece si… 218… Espera, que el hombre lleva armónica, lleva de todo. Claro, no es tan fácil. Eso cuesta de montar, claro. Tenía que avisarle como 15 minutos antes. Ahí va, ahí sube. Fuerte el aplauso para Óscar Peris, que se despide con una canción. Una canzoneta y monaremos, Óscar. Y bueno, seguimos luego con poesía, así que Sara, prepárate que subes. Se nos ha pasado el programa rapidísimo, ¿eh? Se nos ha pasado rapidísimo. Aparte quiero decir que el público es fantástico, Salva. Sí, hoy está. Yo quiero pedir un aplauso para Están súper subidos. mis compañeras, mis productoras, Anita, Elenita y Yolanda. Fuerte el aplauso para ¡Bravo! ellas. Equipazo. Un aplauso para mi alumno Pablo y mi alumna Carla, que está aquí. Alexandra y Robert también, mis compañeros de piso y mi compañero de fiesta. Y Vero, mi chica, que la adoro, que la quiero con todo mi corazón. Bonita. Que me aguanta también, para aguantarme a mí. Bueno, todo ese tiempo lo tuve que hacer para… No es que los quiera, es porque el tipo… no los quiero. Vale. No es que los aprecie, sino que tiene que hacer tiempo. Vale, ahora sí. Es que digo todo lo que pienso, soy un desastre. Vale, ahora sí, va. Un minutito de silencio, queda muy poco programa. Con ustedes, Óscar Peris. Ahí va. Que está desafinada. Cambiamos por… que estamos en cosas del directo. Hay que afinar bien, hombre. ¿Viste cuando pasa cualquier cosa? Es cosa del directo, digamos. Mientras afina mi compañero, vamos a escuchar a la poeta. Fuerte el aplauso para Sara Gil. A la niña que lloraba a todos los patios, a la que ir al cole le parecía un mundo, a la que sentía un vacío en el pecho cuando su padre se iba, a la niña que no decía lo que pensaba, a la que se entraba en silencios día sí, día también, a la que no le gustaba jugar con mucha gente, a la niña que prefería escuchar, a la que pensó que nunca la escucharían, que se hundiría entre los gritos de su alma, que el silencio la amordazaría. A la niña que cuidaba de las flores, la que te cogía siempre de la mano, la que te necesitaba en noches frías y días cálidos. A la niña que rompieron con caricias robadas, la que se pasó años escondida por miedo a que volvieras.
A la niña que amaba los puzzles porque era una manera de encajar problemas, la que se perdía el libro si no quería encontrarse, a la que le dijiste que lloraba demasiado, que nunca se haría escuchar, a ella. Perdón por castigarte, por sentir. Discúlpame por aquella tarde de mayo, por el silencio impuesto, por perder la llave y dejarte sola tanto tiempo. A la niña que llevo dentro, gracias por volver. Muy bien, fuerte el aplauso, gracias. Sara Gil, una poeta joven con mucha potencia, mucha energía, Salva. Una fenómena, una fenómena. Una fenómena. Gracias, Sara. Ya es una cultureta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya está. Ahora sí lo conectamos. Bueno, ahora sí, ¿eh? Es que, Manu, los músicos tienen un oído especial, ¿eh? No, porque nosotros nos tiene suena que- igual todo, pero no, está desafinada. Y Tiene que afinar la guitarra, no puede tocar. Si la guitarra está afinada, desafinada, no se puede. Imposible. ¿Cómo va a tocar? Vale, espero que Javi Cobos tenga la guitarra afinada, ¿eh? Afinadísima. Vale, venga. Silencio, por favor. Nos despedimos con las últimas 2 canciones. Ahí va. Tot creix i canvia tot el temps. Tot està en una evolució constant. De vegades sols has de comparar-te amb el teu tu del mes passat. De segur que l'entorn on habitem aquell abans s'eclipsarà fins a fer-nos creure que a la vida ser correcte i noble és el més car. Però ignorar eixa opinió que es va crear serà l'única manera d'avançar. Trencarem l'actitud que sosteix el cercle etern fins crear eixa nova visió del progrés i del triomf. Dir que som de natura egoista sota un capitalisme asfixiant és com dir que el normal és mullar-se a l'estar diluviant. Que la vida és complicada, diuen, i a més amb tota la raó. Per això es confonen i es barallen per a veure qui és el més fort. Però obliden que la major part dels mals és causada per altres éssers humans. Trencarem l'actitud que sosteix el cercle etern fins crear eixa nova visió del progrés i del triomf. Dir que som de natura egoista sota un capitalisme asfixiant és com dir que el normal és mullar-se a l'estar diluviant.
Fuertes aplausos, sí señores. Óscar Peris, cantautor valenciano. De Llaurí, nada menos. Sí, dale. Ya estamos. Y ahora sí, y acabemos en Javi. nos Javi despedimos Cobos. con Javi Cobos. Fuerte el aplauso. Última canción. Bueno. Sí, sube. Enchufa. Bueno, quiero agradecer a todas, a todos por estar compartiendo este programa aquí en la Batiesfera. La Batiesfera, sí, ya está. Batiesfera Cabañal. Sí, la Batiesfera que tiene, mira, platos veganos, vegetarianos, de pescado, de carne, tiene de todo, ¿eh? Y tiene, bueno, eventos, buena cerveza, exposiciones, y fresquita también. cerveza artesanales, bueno, vinos y copas y una gran librería. Así que fuerte el aplauso para la Batiesfera que nos acoge a nosotros, un programa alternativo, independiente. Muchas gracias. Nos despedimos con música en vivo, Salva. Sí, señor. Bueno, acabem a mi que... Bueno, ens hem ficat a ballar, a tocar les palmes. Esperem que ara també pugues fer alguna cosa d'això, eh? Ara aneu a acabar damunt. Hòstia, pues... Bueno. Quan vulguis. Si la gente quiere hacer palmas, bailar, puede. ¿Vale? Está permitido. Vale, Subirse encima de las mesas... No, eso no. Bueno, vamos a ver. Uno se viene arriba y dice... Venga. ¿Vamos? Nos despedimos con música en vivo. La calle Alegría. ¡Alegría! Bajo la escalera dando un salto, llevo mi camisa de flores de primavera. Si las ceras son de barro y el Lorenzo quema el asfalto, pero a mí no me molesta. ¡Vámonos! Tengo más energía que una estrella y voy a contagiarte este ritmo que deja huella. La gente me sonríe y le devuelvo la sonrisa y camino despacio porque me he dejado la prisa guardada en un cajón junto a la preocupación. Y venga arriba las palmas que se acaba la canción. ¡Vámonos! Que en la calle de la alegría las penas se vuelven sonrisas. Se mete el ritmo en tu vena, te contagia noche y día. Que los balcones son de colores, ya hasta bailan los ratones. Trompeta, guitarra suenan en cada uno de los rincones. Se vive improvisando y no hay medicina que me cure esta enfermedad. Estas ganas de cantar una rumba de libertad y camino despacio porque me he vuelto a olvidar la prisa en un cajón Pa' cantar o de corazón. y venga arriba las palmas que se acaba la canción. ¡Vámonos! Que en la calle de la alegría las penas se vuelven sonrisas. Se mete el ritmo en tu vena, te contagian noche y día. Que los balcones son de colores y hasta bailan los ratones. Trompeta, guitarra suenan en cada uno de los rincones. Lucía Cobo. Vente conmigo a esta calle que tiene una magia especial. Que el aire acaricie tu cara, tú solo déjate llevar. Y sigue el camino dando saltos, sé fiel a tu voluntad. Y no temas, vive el momento, solo hay que disfrutar. Vosotros, que en la calle de la alegría la pena se vuelve en sonrisa. Se mete el ritmo en tus venas, te contagian noche y día. Que los balcones son de color y hasta bailan los ratones. Trompeta, guitarra suenan en cada uno de los rincones. Fuertes aplausos. Sí, señores.
Muchísimas gracias, programa Bravo, 218. bravo. Brutal, Mañana muy guay. compartir el podcast. Chau, 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 chau. Muchas gracias a mí. Chau. Hasta la semana que viene. Adeu, adeu, adeu. Cucarachas enojadas. Fumando marihuana. Buscando una fiesta.